Hola, hola, aloha, welcome, ciao, bonjour, konnichiwa. Bienvenidos a todos los que por primera vez se conectan con nosotros y que semana tras semana nos acompañan en Un Campus Vivo. Algo que caracteriza al mundo es la diversidad y la multiculturalidad que se expresa en la gran cantidad de idiomas que son el reflejo de distintas culturas. Y aquí en la Universidad de Medellín entendemos a los idiomas como una oportunidad de expandir esos conocimientos y aprender nuevas culturas. Es mucho más que memorizar y memorizar letras, es adentrarse en nuevos mundos. Bienvenidos. Nuestros invitados de hoy nos hablarán a partir de su experiencia cuál es la importancia de hablar una segunda lengua e incluso una tercera. ¿Por qué hacerlo de una manera muy sencilla? ¿Cuáles son esas herramientas que ellos adquirieron y cuáles son las posibilidades de hacerlo de manera individual y de manera empresarial? Así que le damos la bienvenida a Jaime Naranjo, coordinador del Centro de Idiomas. Jaime, bienvenido. Emily Herrera, docente de inglés y de español para extranjeros. Daniela Blesent, docente de la Facultad de Ingenierías, quien además habla español, inglés, francés e italiano. Y Sandra Cárdenas, coordinadora de Relaciones Internacionales. A todos bienvenidos. Comencemos, Sandra, y hablemos de esa importancia de hablar una segunda lengua. Bueno, gracias Claudia. Pues en definitiva, hablar una segunda lengua es una puerta de entrada para los estudiantes a nivel profesional. Es decir, que pues en general cualquier persona o en especial los estudiantes tienen mucho más oportunidades cuando hablan una segunda lengua, no solamente el inglés, porque están enfrentados pues a muchos cambios a nivel mundial. Entonces, es importante que ellos adquieran el conocimiento del inglés, del francés, del italiano, del portugués también, para que ellos aprovechen esas oportunidades que hay a nivel internacional. Nos hemos dado cuenta que en general cuando tenemos becas internacionales, el primer requisito que nos piden es el inglés. Si a partir de allí el estudiante no tiene estas competencias, pues va a ser un poco más difícil. Hablemos entonces de esas oportunidades y cómo está el panorama a nivel regional y nacional. Hagamos una pequeña radiografía, Jaime, de cómo estamos con un segundo o tercer idioma aquí en nuestro país y en nuestra región. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Sí, en definitiva, en Colombia se vienen manejando unas estadísticas en las que, bueno, manejadas sobre todo por el Ministerio de Educación Nacional, hechas a través de las pruebas Saber Pro, etcétera, en la que todavía estamos en un nivel muy básico. Se habla en términos generales a veces de nivel A2 como una especie de promedio, A2 del marco común europeo en el mejor de los casos. Pero la ventaja es que yo creo que ha venido creciendo ese nivel de bilingüismo en el país. Seguramente los que somos de mi generación recordaremos que aunque pasamos muchos años por el colegio aprendiendo inglés, no logramos un nivel siquiera competitivo. Hoy en día estamos en un país y en un mundo mucho más conectado, ¿sí? Mucho más globalizado, y eso nos permite tener accesos a fuentes de información para mejorar ese nivel de idioma, especialmente el inglés, por supuesto. A otras herramientas. Jaime, usted me mencionaba ahorita que quienes sacamos la cédula en este momento y no estudiamos en colegios bilingües, sino que teníamos las clases de inglés en los últimos grados, ¿qué tan difícil es aprender en esta época de la vida una segunda lengua? Creo que ahora es más fácil que nunca. Hoy en día con tanta conectividad, con la internet, con los programas en distintas plataformas de televisión en las que puede uno tener acceso a ver en inglés directamente los programas, los documentales, casi que no hay disculpa para por lo menos tener el contacto, que es uno de los principales insumos para aprender el idioma. Usted me ha hablado de los programas y de las herramientas que tenemos, pero no me ha hablado del más importante, que es el que está aquí dentro de la Universidad de Medellín. Por supuesto. Eh, Ese tipo de aprendizajes se ven muy potenciados y muy eh, mejoran notoriamente cuando se tiene una clase ya con un instructor directamente dentro de un programa, un currículo
que está tasado para ir de lo fácil a lo más complejo, de ser capaz de cumplir todas esas funciones, no solamente mentales, sino también funcionales de la lengua. Y todo eso se logra definitivamente en un programa que esté bien estructurado. De ahí la importancia de que además de que el estudiante por su propia cuenta esté en contacto con el idioma, con los distintos medios que tiene hoy en día, también participe de un programa de aprendizaje muy completo, muy bien diseñado, y pues de ahí la importancia de estar en un programa como por ejemplo los que ofrece la universidad o muchas otras universidades, para ir logrando ese dominio no solamente de la parte lingüística, el conocimiento de la lengua como tal, sino también por supuesto ponerlo en acción, de lograr que ese conocimiento se convierta en competencia comunicativa. Más adelante vamos a continuar profundizando un poco sobre el Centro de Idiomas de la Universidad de Medellín. Emily, hablemos de ese primer amor. ¿Fue amor a primera vista con el inglés? ¿Cómo se dio? Bueno, Claudia, realmente sí hay una historia de amor con los idiomas en general. Bueno, cuando yo era pequeña vivía en Estados Unidos con mi familia, luego decidimos emigrar acá a Colombia y bueno, digamos que siempre he tenido contacto con el idioma, con el inglés, y justamente por ese contacto y por ese amor que mis padres me motivaban siempre a estar en contacto con ambos idiomas, fue que yo decidí en ser profesora. Entonces, realmente es una oportunidad muy bonita el saber de que uno tiene a la palma de la mano las oportunidades de enseñar no solamente un idioma, sino todo lo que acarrea el mismo, porque algunas veces creemos que un idioma solo es gramática, vocabulario y ya, pero realmente un idioma es cultura, un idioma es historia, música, gastronomía. Entonces, soy de las docentes que cree firmemente en que un idioma se tiene que enseñar a través de esas coyunturas y, por ejemplo, como profe actual del Centro de Idiomas de acá de la universidad, hemos tenido esa oportunidad de vincular contenido y no basarnos nada más como en que el estudiante va a llegar a ver una tabla de verbos, sino que vamos a llevarlo a una realidad. Bueno, hablemos del calentamiento global, hablemos incluso hasta de la historia de Colombia, pero desde la lengua extranjera. De noticias actuales, hablar de actualidad. Daniela, hablemos de esa lengua materna. ¿Cuál es tu lengua materna? Es el italiano. El italiano. La segunda, Actualmente el español, ¿por qué? porque bueno, es una historia que empezó cuando estaba en mi pregrado en Italia, en el Politécnico de Torino, y yo pensé, siguiendo el ejemplo de mi hermano, que ya se había ido a otro país durante el pregrado, me lancé como con esa oportunidad y entonces empecé a estudiar en esa época francés, porque me fui para la parte francófona de Suiza. De allá decidí irme para Canadá, siempre en la parte francófona, pero haciendo los estudios de posgrado tuve que aprender, mejorar, porque había empezado en el colegio el inglés y ya desde Canadá, por cuestiones más que todo familiares y personales, el amor me trajo a Colombia. Entonces llegué aquí a la universidad en enero 2013 con un español básico realmente, porque yo siempre había hablado en los últimos años francés e inglés, y yo pienso que realmente fueron los estudiantes que tuve en ese primer semestre que me ayudaron mucho a sentirme bien en esa universidad y ayudarme con el mismo idioma, porque una cosa es hablar de lo cotidiano y otra cosa es usar un lenguaje técnico. ¿Cuál fue el más complejo para aprender? Yo Francés, creo inglés, español. Yo creo que el francés, pero de Quebec, cuando fui a la parte francófona de Canadá, porque yo ya venía hablando, hice un año entero en la parte francófona en Suiza y ya me sentía muy bien con el francés, pero el acento que manejan allá en Canadá es muy distinto. Y además mezclan mucho con el inglés, pero de nuevo fue una oportunidad excelente de aprender mucho de cultura distinta y realmente desde que estoy aquí he apoyado muchos estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental, donde soy docente, en particular para irse a Canadá. Actualmente allá hay por ahí son 5 o 6 que ya están finalizando posgrado, quieren quedarse a vivir allá y se fueron desde aquí simplemente con ese interés para conocer otro mundo, otra cultura, pero sin tener así un conocimiento muy detallado o profundo de la gramática. Entonces sí se puede. Uno debe dejar como atrás la timidez y el miedo e ir a conocer
otro mundo, pero sí se puede. Tenemos muchos como testimonio de la Facultad de Ingeniería y yo trabajo mucho en eso con todos mis estudiantes desde inicio de semestre, cuando ya ahora me conocen, pero los primeros semestres, cuando llegaban a mi clase, ay, la profesora extranjera, y me preguntan sobre mi historia, y yo trato de compartirle lo que yo viví, porque al principio sí hubo también miedo, momentos de tristeza, porque uno se siente como que no puede conectar con las demás personas por esa barrera Esa del idioma. frustración. Exactamente. Como lo venimos hablando con todos nuestros invitados, hablemos de romper esas barreras para poder conocer y familiarizarnos con otras culturas, conocer otro ambiente, otros países o desde nuestra misma región, como lo decía anteriormente Emily. Nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis porque uno de los estudiantes de comunicación nos ha preparado una nota, tiene que ver con otro tipo de conocimiento y de educación. Vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial y cómo se convierte también en una poderosa herramienta educativa. Ya volvemos. En la U de Medellín se llevó a cabo el evento Oportunidades de la IA en la Educación, en el cual el consultor senior en transformación digital Santiago Villegas Ceballos habló sobre la importancia de la inteligencia artificial y cómo el uso de estas nuevas herramientas puede cambiar los procesos educativos. Álvaro Neil Monroy, director del Campus Digital Da Vinci de la U de Medellín, nos contará más acerca de lo conversado en este evento. En nuestro evento de inteligencia artificial quisimos iniciar también con un holograma como este, donde podemos ver otra oportunidad que tenemos nosotros para aprovechar todo lo que tiene que ver la tecnología en la incorporación de eventos de este tipo e incluso también en la educación. Dentro de este evento también vimos herramientas, pero no solamente nos las mostraba Santiago Villegas, sino que también nos brindaba como todas esas estrategias y tips de dónde podemos aplicarla en las clases. De las herramientas tuvimos algunas no solamente basadas en la parte de texto, sino en cómo podían aportar también a la citación de fuentes, a la investigación y también cómo podríamos incorporarla para hacer de manera más asertiva los procesos evaluativos en la educación. Fue un evento muy asertivo, muy aceptado, porque también tuvimos una afluencia de público del exterior a quien agradecemos su participación. Hablar una segunda o tercera lengua nos puede llevar a conocer mundos maravillosos, pero no hay que perder esa oportunidad porque ustedes la encuentran aquí en la Universidad de Medellín. Pero ¿cuáles son, Sandra, esas posibilidades que le da la Universidad de Medellín a los estudiantes y a las personas que están afuera para que puedan tener acceso a estos estudios? Claudia, mira, la Universidad de Medellín tiene alrededor de 120 convenios a nivel nacional e internacional en el que los estudiantes desde el tercer semestre tienen la oportunidad de hacer un intercambio en el exterior. Siempre les recomendamos que salgan de casa. Como lo decía Daniela, ahora este tema del miedo, de enfrentarse a una nueva cultura solos, de pronto es un poco difícil para ellos. Sin embargo, tener esa experiencia nos ha mostrado que el estudiante ve el mundo con otra perspectiva, que esto le ayuda a madurar profesional y personalmente. Entonces, tenemos esas oportunidades desde la Coordinación de Relaciones Internacionales, los apoyamos con todo el proceso de inmersión hacia otro país, que eso es muy valioso porque es no dejar al estudiante solo en ese proceso, sino como estar con él desde casa, desde antes de salir en todo su proceso de inmersión y ya finalmente cuando está en otro país enfrentado a esa cultura, como lo decía Emily, a la gastronomía, a otro tipo de idioma, cómo lo va a enfrentar, porque acá les da miedo y les da pena. Llegan con otra perspectiva del Claro, mundo. totalmente diferente. La idea es que desde acá les ofrezcamos esas posibilidades de intercambio con países de Latinoamérica o también con Estados Unidos y Canadá. Con Daniela también hemos trabajado esas becas canadienses que son tan importantes, en la que estudiantes investigadores se han ido 6 meses, 3 meses a estudiar un tema corto en investigación o pasantías académicas o semestre académico, incluso un año. La idea es que aprovechen todas esas oportunidades que los estudiantes tienen y tenemos convenios con instituciones en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, para que ellos vayan, aprendan el inglés o aprendan el idioma que ellos quieran. Regresen, pero ¿qué está sucediendo? Estamos hablando de estas oportunidades que tienen los estudiantes, pero
día a día llegan extranjeros a nuestra ciudad y tampoco se familiarizan mucho con el idioma. Emily, ¿qué pasa con esa educación para los extranjeros? Bueno, Claudia, enseñar español es un reto muy grande porque inicialmente el primer error que se comete es que se quiere enseñar como se enseña el inglés. Y ahí ese es el primer error que se comete en muchos lugares o pueden llegar a cometer muchos profesores. Por ejemplo, el programa que nosotros desarrollamos en el Centro de Idiomas es un programa que está enfocado a un español que el estudiante pueda desenvolverse con familiaridad en un ambiente hispanohablante. El año pasado, por ejemplo, tuve una oportunidad muy bonita con un estudiante que venía de Holanda y fue muy gracioso porque cuando pues, a uno le dicen Holanda o le dicen cualquier país de Europa, uno se imagina a cierta persona físicamente y no, o sea, yo le dije, no, pero parece colombiano. Y resulta que realmente era colombiano, sino que cuando era niño fue adoptado con sus 2 hermanos por una pareja de Holanda. Y cuando él ya supo pues todo lo de su proceso de adopción, se puso a investigar, encontró a su madre biológica, la encontró en un municipio de acá de Antioquia y él vino acá a aprender español con nosotros que porque él quería hablar con su familia biológica en español. Entonces yo creo que eso es un claro ejemplo de que un idioma trasciende y lleva al ser a otras dimensiones propias y que tengan una influencia en su alrededor que lo motivan incluso a aprender el idioma. Son las historias que se vienen tejiendo en el Centro de Idiomas, pero ¿cuál es esa función del Centro de Idiomas? ¿Cuáles son los programas que tienen? ¿Qué herramientas implementan, Jaime? Sí, muy interesante escuchar estas razones porque eso nos dan el para qué el estudiante aprende. Pero ya dentro del Centro de Idiomas nos ocupamos del qué y el cómo, ¿sí? ¿Qué vamos a incluir dentro de un currículo? ¿Qué vamos a incluir en todo un plan de aprendizaje? Y el cómo. Entonces, toda esta parte metodológica obviamente va a ser muy importante y de eso es lo que nos encargamos en el Centro de Idiomas. En el Centro de Idiomas ofrecemos un programa completo para empezar en inglés, en el que ofrecemos tanto para público interno, es decir, los estudiantes de la universidad que necesitan adquirir un segundo idioma hasta un nivel B2 como requisito para poderse insertar de una manera global en el mundo laboral. Y también para público externo. En este momento estamos ofreciendo también ya para público externo la gente que no necesariamente está matriculada dentro de la universidad como tal, sino que el lugar cercano, de cualquier lugar de la ciudad, quieran venir a aprender con nosotros en un Pero yo programa ahí voy a hacer un completo. paréntesis, Jaime, y es, por ejemplo, yo soy una empresaria de aquí de la ciudad de Medellín, yo tengo un equipo de trabajo, quiero una metodología e implementarla para mi equipo de trabajo. ¿Se puede adaptar el Centro de Idiomas a esas necesidades? Sí, y también tenemos un programa que es corporativo, en el que a una empresa vamos y capacitamos a sus empleados en el área de idiomas, puntualmente de inglés en este momento. También estamos ofreciendo unos cursos de francés para viajeros, es decir, alguien que no necesariamente requiere aprender, llegar hasta el nivel B2, sino unas bases del idioma puntuales. Necesito ir al baño, quiero comer esto, Correcto, el donde lenguaje comprar, que usamos sí. normalmente. Es un lenguaje más transaccional, digamos, en el que tengo una transacción Turístico. específica, completamente dentro de un ambiente de turismo. Y lo estamos ofreciendo con el fin de la gente que, por ejemplo, requiere o quiere ir a viajar solamente a conocer. Entonces ahí tenemos un amplio portafolio, tanto para público interno, público externo, tanto adultos, corporativos, como niños y adolescentes, en el que tenemos un programa específico para cada uno de esos públicos. Perfecto. Dándole un poco a Jaime, tenemos un programa corto de inglés en el exterior en este momento que es para estudiantes, profesores, egresados y también para esa parte empresarial que tú mencionas, que es una oportunidad abierta y de cara al mundo para todos aquellos que quieran aprender, comenzar desde cero o que quieran mejorar y perfeccionar el idioma. Daniela, cuéntanos cómo dirías, ven y conoce el Centro de Idiomas de la Universidad de Medellín en italiano, en francés y en inglés, y yo lo digo en español. Bueno, entonces empezamos con el italiano. Vieni a conoscere la escuela lingüística de la Universidad de Medellín. Francés. En francés, vieni a connaître l'école de langue de la Universidad de Medellín. En inglés, come and know the Language Center de la Universidad de Medellín. Ven y conoce el Centro de Idiomas de la Universidad de Medellín. Y nosotros hacemos una nueva pausa porque vamos a hablar ahora de la oferta académica. Además del Centro de Idiomas, tenemos mucho para contarles a ustedes en materia educativa. Ya volvemos.
La Dirección de Educación Continuada, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, tiene como objetivo principal ofrecer programas de alta calidad para formar, actualizar y fortalecer los conocimientos, las habilidades y las competencias de nuestros estudiantes, egresados y comunidad en general. Esta dependencia, articulada con la docencia, la investigación y la internacionalización, cuenta con un portafolio de programas ajustado a las necesidades del entorno en diversas áreas del conocimiento, a través de seminarios, cursos y diplomaturas. Asimismo, ofertamos programas de formación a la medida de las necesidades, tanto para entidades públicas como privadas, en Derecho, Ciencias Económicas y Administrativas, Diseño, Ingeniería, Comunicación, Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Básicas. Yo por ahora me despido y para mí ha sido un gusto haberlos acompañado en la presentación de este programa. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! Vamos a continuar nuestra conversación hablando de este importante tema del Centro de Idiomas y de las oportunidades que perdemos por no hablar una segunda o una tercera lengua. Pero para esto también hay posibilidades para los estudiantes a través de las becas, Sandra. Así es, cada semestre publicamos en las redes de la Universidad de Medellín, en la página web, las diferentes oportunidades que tienen los estudiantes. Son becas por un semestre, becas cortas, becas por un año, pero para esto es fundamental el inglés. Es decir, el primer requisito es que el estudiante tenga un nivel de inglés B2. Para eso la invitación de que el estudiante venga al Centro de Idiomas, comience su proceso de formación desde el principio y no lo deje para el final, porque la idea es que durante su proceso académico el estudiante aproveche, Sea paralelo y que además aproveche las oportunidades que se le ofrece desde relaciones internacionales, esas becas, la participación en proyectos internacionales donde al estudiante se le dan absolutamente todos los recursos, alojamiento, manutención, tiquetes, para que el estudiante vaya y aprenda. Entonces, por eso es la invitación a que los estudiantes se acerquen. Daniela, hablemos de esas herramientas que usaste adicionales para poder aprender estos idiomas. No, primero que todo, si uno decide irse a otro país, recomiendo realizar unos cursos, por ejemplo, como todas las ofertas que está aquí en el Centro de Idioma, yo hice así para el francés y fue mi apertura a ese nuevo idioma, es decir, uno necesita unas bases explicadas de manera apropiada por una escuela de idioma. Y adicional a eso, por ejemplo, ayuda mucho ver televisión, películas en ese idioma, leer, buscar material en ese idioma que uno quiera aprender. Y, como dije antes, dejar atrás el miedo y la pena, eso es lo principal. Es lo principal, Jaime, para no perder oportunidades y además que a partir de los estudiantes viene posteriormente el mundo laboral con un plus que sería tener otra lengua. Sin duda, aprender una segunda lengua es una gran ventaja, es una competencia laboral, social, intelectual, mental hoy en día que todo el mundo debería aprovechar, así que sí es muy importante entender la importancia y buscar la mejor manera de lograr ese objetivo que se tiene, porque cuando a veces se tienen unas experiencias no muy gratas, sucede que la gente se desmotiva muy rápido y vuelve y para, y vuelve y empieza, y para durante un tiempo No y hay pierde lo que constancia. había logrado. Y es a veces lo que nosotros llamamos los eternos principiantes, que hacen muchos intentos y a la final eso genera mucha frustración. Entonces de ahí la importancia de buscar un buen centro que los apoye, que los ayude en toda esta parte curricular, en todo este proceso de aprendizaje que, como vemos, es una gran ventaja y un apalancamiento muy importante hoy en día para cualquier profesional. Así es, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una sonrisa porque yo sé que esta pregunta nos va a sacar a todos una sonrisa. Y es, Emily, ¿cuáles son esas frases o esas palabras claves que los extranjeros quieren aprender cuando llegan a la ciudad? Bueno, ellos inicialmente como vienen también como a ampliar su círculo social, a salir de esa virtualidad, les encanta como entender cómo pueden llamar a un amigo, que no sea como amigo, que es como lo más gramaticalmente conocido. Entonces les encanta el parce, les encanta el que hubo, nuestra muletilla antioqueña pues para ellos es hermosa, no se les suena tan linda, uno como le dice todo el tiempo. Y me pasó una vez algo muy gracioso, que estábamos hablando de la palabra chicharrón.
Entonces ellos decían, el chicharrón es el bacon, el que desayuno. El comida. Exacto, entonces yo les decía a ellos como, bueno, y si yo digo que tengo un chicharrón en la oficina y por eso no puedo ir a tu fiesta, Ahí es les que, complicamos la vida. estás comiendo chicharrón en la oficina, y yo no. Entonces explicarles a ellos cómo una palabra puede cambiar en un contexto, para ellos es algo nuevo, porque entonces ellos ven que eso también pasa en el idioma de ellos. Entonces a eso hago yo referencia cuando decimos que cada idioma es un mundo, y el saber el idioma es como tu pasaporte directo a ese mundo. Ay, no, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Bueno, it's time to say goodbye. Yo los dejo hasta ahí con mi inglés, pero ya saben que aquí en la Universidad de Medellín hemos aprendido mucho acerca del campus, de las facultades, del metaverso, de la inteligencia artificial, del deporte, ahora de los idiomas. Y no sabemos con qué más nos va a sorprender otro capítulo de Campus Vivo para vivir el futuro. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Desde este hermoso campus vivo, les doy la bienvenida a la actualidad informativa de la Universidad de Medellín. Jacobo Agudelo, estudiante U de Medellín, viajó a Brasil a presentar el proyecto investigativo Centro de Experiencias y Comercialización de Productos Orgánicos en la Ecohuerta Universidad de Medellín durante la Misión Tecnológica Internacional Sao Paulo, Brasil. La iniciativa, que fue creación conjunta con la estudiante Judy Cano y las docentes asesoras, liderada por las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas e Ingenierías, está alineado con el objetivo de este evento internacional. Estudiantes de Ingeniería Civil de nuestra universidad viajaron a Chile para explorar las dinámicas de diversas instituciones relacionadas con el transporte de ese país, así como universidades, entidades estatales, industrias, concesiones viales y proyectos en construcción. Este viaje académico de 2 semanas permitirá a los estudiantes ampliar sus conocimientos en el campo de la ingeniería civil y las innovaciones y desafíos que enfrenta el sector transporte en este país suramericano. Hongos, pelos de gato, huevos, cáscara de sandía y de plátano maduro son algunos de los materiales que los estudiantes de diseño de la Universidad de Medellín utilizaron para crear nuevos biomateriales que se pueden aprovechar para el diseño de productos textiles en paredes, decoraciones y estructuras internas y externas. Hasta el momento, el proyecto de investigación llamado Biofilia Material ha logrado la obtención de 12 nuevos productos únicos en su composición, textura y origen. Hemos llegado al final de nuestra actualidad informativa, pero los espero en una próxima emisión con mucho más.